Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de los Eternautas en estas sesiones que cada domingo nos encontramos aquí. Personas de diferente índole, autores que constatamos un gusto y pasión por la literatura, por el cine, por la pintura y que en estas sesiones tratamos eso de pasar un buen rato, de conocer puntos de vista, a veces analizando obras en un formato de club de lectura, en otras ocasiones con nuestro formato de cataciegas. Y desde hace unas semanas ya en las que venimos practicando este formato de esta especie de conferencia en la que uno de nosotros nos cuenta a los demás, pues de una manera tranquila, sosegada, pero también intensa y nos muestra un recorrido, un viaje por la que ha sido, ¿no?, su trayectoria como lector, como espectador, como persona que ha estado expuesta a las obras de ficción y cómo esas obras de ficción pues han construido una mirada, han construido una manera de entender la vida también, de estar en el mundo y de disfrutar de él, porque a mí me parece, eso creo que coincidimos los que estamos aquí, que pocas cosas hay en la vida que nos aporten tanto goce como las narraciones. Y resulta muy estimulante ver y conocer cómo alguien, desde muy niño, desde su infancia, pues se ha nutrido de esas narraciones y cómo han ido construyendo también parte de su personalidad. Hoy con nosotros tenemos a los habituales y al recién incorporado desde hace unas semanas, Carlos Chernov. Así que paso a saludarlos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos Buenas días para tardes. ti. Sí, para acá son las 9:10 menos cuarto de la mañana. En México, En ¿no? México, ¿no? Temprano. Muy bien. Eh, Tenemos también a Lázaro Covadlo desde Sitges. Buenas tardes, Lázaro. Buenas tardes. A Graciela Molinelli, que la tenemos en Buenos Aires. Hola, querido. A María José Peña en Barcelona. Hola, ¿qué En tal? ¿Cómo Gabá, en estáis? Gabá. En En Gabá, Gabá. sí. En Gaba. Gabá. Perfecto. Y a David Monteagudo desde Vilafranca, Hola, ¿qué tal? Buenas. y que nos habla desde Calafell. José Matas. Bueno, pues a la espera de que Carlos hoy pues, nos hable pues, de esto que yo he introducido en la presentación del programa, como es habitual. Y nada, sin mayor demora, te damos paso, Carlos, para que nos cuentes y te conozcamos a los que no te conocemos tanto, un poco más de ti, de tu obra, de tus lecturas, de tus películas, en fin, de todo aquello que te ha hecho disfrutar. Adelante. bueno, muchas gracias. Este, bueno, empecemos por el principio. Eh, a mí me gustaba mucho que me contaran historias cuando era chiquito. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, tenés que aprender a leer. O sea, yo tendría 4 o 5 años. Pero era muy, muy vago yo, no quería aprender a leer. O sea, aprendí a leer en la escuela a los 6 años y recién ahí pude tener así la autonomía de leer las historias solo, ¿no? Sin depender de que venga la prima, o tenía una prima que me contaba, o mi abuela, o que yo. Mi mamá no contaba muchas historias. Y nada, y empecé a leer por donde empiezan los chicos, qué sé yo. Me acuerdo que en mi época había una colección, que por ahí alguno la conoció, de tapas amarillas, la colección Robin Hood, de literatura infantil, que eran como 200 tomos, una cosa así, 200 libros, que publicaban toda la obra de Salgari, de Julio Verne, qué sé yo, estaba Robinson Crusoe, Mujercitas, bueno, unos no los leía porque eran para mujercitas, otros sí los leía. Eh, eh, Claramente mi preferencia era Salgari, porque me gustaban las aventuras, o sea, no. Y eso por ahí venía medio acompañado después de idas al cine con mi papá, que en esa época daban 3 películas en continuado, se llamaba. O sea, vos entrabas en cualquier momento de la función, con la película empezada, no importa, y te quedabas todo lo que querías. O sea, uno salía de esos cines con un dolor de cabeza espantoso, ¿no? Por tanta ver películas. Pero estaba bueno y también era un momento para estar con mi papá. O sea, mi viejo no,
no era muy locuaz, que digamos, no era muy comunicativo, así que los temas estaban limitados al cine y a la literatura. Y paremos de contar porque no había mucho más. Él era un lector, él trabajaba de comerciante, no tenía ningún trabajo relacionado con lo intelectual, pero era un lector así muy, digamos, salvaje, o sea, leía de todo. Me acuerdo de haberlo acompañado muchas veces a comprar novelas policiales de una colección que se llamaba Rastros, que eran novelas chiquititas, eh, pero podía leer eso y podía leer a Saul Bellow, que yo me acuerdo, Saul Bellow en su Mesa de Luz, y leía bastante, leía mucho. Y también miraba mucho la televisión, pero lo que pasa es que en esa época la televisión en Argentina estaba limitada a 4 canales de aire que andaban siempre mal y pasaban cosas bastante aburridas en general. Entonces, o las películas repetidas, qué sé yo. Pero bueno, yo leía mucho a Salgari, eso sí me gustaba mucho. Verne también lo leía, pero Verne me parecía como más artificioso, más científico. Salgari me parecía más directo, más a la aventura, ¿no? Como imaginativo. Y después uno que yo creo que me debe haber pegado bastante y que debe tener que ver con con la literatura de fin de mundo, que es una de mis líneas, digamos, favoritas, es el Robinson Crusoe. O sea, ver a un tipo que se arregla solo en una isla, me debe haber traído muchas ideas acerca de cómo podía ser la vida. Quiero decir, yo era bastante solitario, en una palabra, no hacía falta que estuviera en una isla, pero estaba bastante aislado y supongo que por eso también leía tanto, porque no era un chico bueno para los deportes, ni muy sociable, ni muy dicharachero, qué sé yo, muy chistoso. Entonces leía y miraba todo el cine y toda la tele que podía, que cuando era chiquito no era mucha. Eh, y después vino esa etapa oscura del pasaje de la infancia a la adolescencia, donde uno no tiene lo que leer. Hay muy poco material que sea más o menos bueno y que a la vez pueda ser leído por un semi-niño. Yo pienso en mis 12, 13, 14, qué sé yo. Entonces, me acuerdo del País de las Sombras Largas, que seguramente más de uno lo habrá leído en esa historia de los esquimales. Me acuerdo de Bradbury. Bradbury era un clásico de esa época. Y mi viejo tenía la mala costumbre de prestar los libros. Y yo creo que él tenía como un prejuicio conmigo, que yo no tenía que leer esos libros de grande. Entonces los prestaba. Siempre estaban afuera de casa. Había que ir a buscarlos no sé dónde. Nunca nadie los devolvía, obviamente. Los libros no se devuelven. Y entonces me acuerdo de largas tardes de aburrimiento sin tener lo que leer. Era como una especie de angustia andar por el departamento vagando ahí viendo los estantecitos con los libros que ya había leído alguna vez o que no me interesaban, qué sé yo. Porque mis viejos tenían lo que era como la colección no de bestsellers, pero sí, o de libros populares de la década del 50, 60, que después me influyeron bastante para ser médico. Por ejemplo, me acuerdo que tenían sobre cuerpos y almas de Van der Merch, la ciudadela de Croning tenían, y la historia de San Miguel de Sí, Axel Mills. de Axel. Y todos esos libros me hacían ver a los médicos como héroes, ¿no? Así como eran y La Ciudadela era un libro divertido, me divertía ver cómo el tipo iba ascendiendo
en el escalafón médico le iban dando como grados o medallas o qué sé yo, no sé. Todo con siglas en inglés que no entendía. Eh, Nada, me impactaron esos libros. Yo creo que tuvieron que ver con que yo después me estudiara medicina. Tuvieron algo que ver. En realidad tuvo que ver también mucho mi papá, sobre todo, que si bien no era muy locuaz, en la época en que yo dudaba entre medicina y letras, se volvió inesperadamente locuaz y me empezó a insistir con que haga medicina de una forma así descarnada, digamos, directamente. Al punto de decir que él hubiera querido ser médico. Yo decía, pero si no tiene nada que ver, pero no, a mí me hubiera gustado, me decía, qué sé yo, era un mentiroso. Este, Hubo mucha presión familiar y, y por ahí fue una buena elección. Creo que fue una buena elección ser médico. Quiero decir, como salir del, del tema de las letras. Yo era estaba muy poco conectado con la realidad. O sea, tenía bastante. Yo creo que sería lo que hoy llamaban un Asperger o algo así, o algo, si no pegaban el poste, digamos, algo similar. Entonces, si yo me hubiera dedicado a las letras, hubiera amplificado, incrementado esa tendencia a aislarme. En cambio, la medicina es como que no te permite. El paciente exige. Paciente, bueno, y antes del paciente todos los profesores y qué sé yo, te demandan que te salgas de tu cuevita, digamos. Este, pero bueno, volviendo a los 13, 14, a los 14 leí mi primer libro adulto, mi primer libro serio, que fue La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, que me causó mucha gracia porque después, muchos años después, en un cóctel de Alfaguara, cuando Vargas Llosa sacó La fiesta del chivo, Vargas Llosa es un personaje, digamos, para muchos, para mí personalmente, medio contradictorio, pero bueno, es extremadamente simpático. Terminó digamos, la parte, el cóctel donde exponían, donde él hablaba y hablaban un par de directivos de Alfaguara. Éramos unas 100 personas más o menos. Y después del cóctel se armaron grupitos de gente que charlaba. Y él, Vargas Llosa, se acercó personalmente a cada grupito a saludarnos, él a nosotros. Sí, un tipo extremadamente simpático o extremadamente político, no sé. Eh, y entonces yo le dije, así, mi primer libro importante fue La ciudad de los perros cuando yo tenía 14 años. Y claro, como yo tengo bastante cara de viejo, el tipo me miró como horrorizado, como se imaginó, qué viejo que es ese libro que lo leyó este tipo cuando tenía 14, ¿no? Como, estaba como demudado, como le agarró viejazo. Y eso que esto fue hace mucho, ¿eh? Fue hace como 10 años o más, qué sé yo. Pero, bueno, qué sé yo, muy simpático Vargas Llosa. Después tuve una etapa bastante larga en la adolescencia en que me quería dedicar a la pintura. O sea, porque había hecho, los profesores pedían, los profesores de pintura pedían que uno hiciera una especie de trabajo de presentación, como de tarjeta de presentación. Entonces yo hice un dibujo X. Y al tipo le gustó tanto que me dijo que yo tenía que ser pintor. Yo tenía 14, 15 años, estaba, y me voló la cabeza. Me puse a fantasear con ser pintor, fantasear con el París de la Bohemia y de Picasso y de, qué sé yo, no sé, de Modigliani, no sé. Y pinté. Incluso fui a algunas clases de pintura entre los 14 y los 18 más o menos. Pinté bastante. No dejaba de leer, digamos, pero el- estaba como convencidísimo
de que iba a ser pintor. No tengo la menor idea de por qué a los 18 decidí que no iba a ser pintor, que no tenía capacidad para el color, no sé, por ahí fue mirando algún cuadro de Van Gogh, comparando mis cuadros con el Van Gogh y dije, yo no, para esto no sirvo, algo así, de haber sido porque... Y dejé la pintura, seguí dibujando un tiempo, bastante mal, la verdad, francamente, pero dejé la pintura. Y automáticamente me empecé a dedicar a la poesía. Fue algo así como, medio como automático, no sé, y tampoco supe nunca bien por qué me agarró por el lado de la poesía. Eh, Calculo que bueno, lo que es lo que decía antes, era muy solitario, entonces yo me acuerdo de estar en un balneario, veraneando, y qué sé yo, mi salida era ir a la librería y comprar un libro. O sea, la librería que era una librería medio de usados, medio esas de las playas que tienen cosas raras, que dejó algún turista o qué sé yo, y también tenía libros nuevos. Y me acuerdo de haber comprado, por ejemplo, salió en esa época la edición de la editorial Fabril de poetas contemporáneos, o no tan contemporáneos en realidad, ¿no? Me acuerdo de haber leído a Henri Michaud, a Ungaretti, había una colección de poetas surrealistas que había hecho Aldo Pellegrini, había un montón de tipos importantísimos así. Y también, bueno, y se podían comprar en esa librería libros nuevos. Yo creo que en esa librería también compré La vida breve de Onetti, muchos libros del boom. A mí me tocó tener 15 años, o sea, yo soy del 53, en el 68 creo que fue el boom, o el 60 y pico, y de casualidad conseguí el libro Los Nuestros de Luis Hars, que es una especie de largas entrevistas al estilo del Paris Review de los que después fueron los escritores del boom. Estaba, bueno, García Márquez, Asturias, creo que hay una entrevista a Bonetti, me parece. Hay una entrevista a Borges para variar, a Cortázar, a Vargas Llosa, eran muy buenos los nuestros. Después Luis Hars escribió ficción, pero no le fue muy bien. No sé, esto es algo que pasó hace más de 50 años, ¿no? Pongámoslo en esa perspectiva. Y también en esa época se leía mucho a Sartre y Camus, ¿no? Toda la cuestión existencialista estaba muy de moda. Eh, y yo leía de todo, digamos, o sea, básicamente leía poesía, pero también leía a Céline o a André Gide, digo, pensando en autores franceses, ¿no? Flaubert. Flaubert siempre es como el number one para mí. Este, Flaubert y Borges, digamos, son mi dúo dinámico. Y nada, leía bastante. Gallón Dos Pasos, me acuerdo de haber leído, que ya no estaba tan de moda, los libros eran viejos, ¿no? Después se reeditaron algunos, pero no. A Hemingway, qué sé yo, era variada la cosa. Eh, y leía mucho policial y mucha ciencia ficción. Es curioso porque yo después dejé de leer ciencia ficción, no me interesó más, me parecía un poco infantil en general, salvo algunos casos, ¿no? Pero así como me había fascinado en la adolescencia, ¿no? Pero de grande no leí. En cambio, el policial siempre lo leí. Eh, Dentro de mis favoritos estaba Chandler, que para mí es el mejor de todos, en género policial. O sea, mejor porque lo ponen a la altura de Hammett, pero para mí es mejor Chandler que Hammett. Eh, Nada, y leía muchos policiales y mucha ciencia ficción, pero después de los 20 dejé la ciencia ficción, no me interesó más. Y lo curioso es que yo lo que escribo
nunca pude escribir un policial. Siempre hubiera querido, pero no me sale. No sé por qué. Son misterios. Y sí escribí 3 libros que se podrían decir de ciencia ficción. En realidad son distópicos, son fines de mundo. No es ciencia ficción con cohetes que van al espacio. Eh, Salvo para parodiar eso, pero es raro ese cruce. Leí tanto policial y nunca pude escribir un policial. En cambio, con lo que leí hasta los 20 de ciencia ficción, me sobró me sobró, no sé, me inclinó por ese género. Lo cual es un inconveniente, porque en general la ciencia ficción o lo que puede ser rotulado de ficción especulativa, qué sé yo, es más difícil de publicar o ganar un premio no de género, digamos. Y bueno, y decía, me dediqué a la poesía, eh, me dediqué bastante entre los 18 y los 25 mientras estudiaba medicina, vigilado por el ojo de mi padre, así que veía que rindiera. Y era muy infantil también la cosa, porque una vez mis viejos se fueron de viaje, yo dejé la carrera. O sea, era como que estaba vigilado, bajo vigilancia estricta, porque si no, lo que pasa es que me quise anotar en letras y había como en mi época 4 niveles de latín y 4 niveles de griego, o 5 de griego, no sé. Yo dije, no, tampoco la pavada, ¿no? Decir, ponerse a estudiar griego era como, yo quería leer, ¿no? Entonces no abandoné la carrera de medicina y creo que hice bien, digamos. El caso es que leía mucha poesía, sobre todo poesía inglesa, a Pound, a, a, a Eliot leía mucho, a Wallace Stevens, a Kenneth Rexroth, leía a los Beatniks, ¿no? Me encantaba Allen Ginsberg, eh, todo en traducciones. No sé qué poesía leía yo, porque yo no, mi inglés no daba para leer directamente. A veces leía bilingüe, pero nada, se supone que se capta la música del lenguaje y cosas por el estilo que yo no captaba, la verdad. Menos sabiendo tan poco inglés. O sea, sabía inglés, pero no lo suficiente. Leer poesía es... Y, y después estaba muy fanático de cierta poesía latinoamericana. En ese momento estaba la poesía peruana, que me interesaba mucho. Estaba Rodolfo Inostroza. Había otro peruano que me encantaba que se llamaba Antonio Cisneros. Muy bueno, muy bueno. Murió hace no mucho. Eh, Incluso hice un viaje a Perú con una novia, o sea, una novia me quería llevar de viaje porque venía otra novia a Buenos Aires. Volvía de un viaje una novia y la otra me quería como agarrar para... Después me enteré de que era una maniobra así, de esa segunda novia para librarme de la primera. Y entonces me preguntó dónde quería ir. Yo dije, yo quería ir a Perú porque quería encontrarme con el material de estos poetas que en Argentina no estaba. Y así que nos fuimos a Perú. Estuvimos como un mes en Perú, fue bastante movido la cosa. Y ahí me encontré con varios libros de Cisneros pero también me encontré de ABC of Reading de Pound, por ejemplo, que publicado por Editorial de la Flor en Buenos Aires, pero lo encontré en Perú, que es esas vueltas que dan los libros. Este, Nada, me interesaba mucho la poesía. También, qué sé yo, la poesía latinoamericana y la italiana, ¿no? Pavese me encantaba, siempre me gustó mucho Pavese, Montale, qué sé yo, Neruda, Vallejo. Siempre leí lo que leía todo el mundo, yo nunca fui a descubrir, no sé, un autor nuevo o cosas, yo no,
Y me conformaba con leer más o menos lo que todo el mundo leía. Y también iba mucho al cine, muchísimo. Ya después de los continuados con mi papá, eh, este, que eran momentos muy buenos, muy divertidos. Y después había en Buenos Aires, en la década del 60, 70, había muchos ciclos de cine, muchos, pero muchísimos. Cine polaco, cine ruso, qué sé yo, cine japonés. Japonés vi 500 películas japonesas, las daban en el Teatro San Martín, que tenía una sala de cine en el 10º piso, una sala relativamente chica, y estaba muy bueno, buenísima. Nuevo cine alemán, me acuerdo, las primeras películas de Herzog y Alexander Kluge y no sé, un montón más. Todo eso era cuando yo tenía, paralelamente estudiaba medicina y tenía 20 y algo y escribía poesía y qué sé yo, y trataba de leer mucha poesía. Que yo creo que me vino bien leer poesía porque si bien yo no me dedico activamente a la poesía, te da como una perspectiva de lo literario, de la libertad literaria, digamos, ¿no? Sobre todo, que, que no sé hasta dónde pude aprovechar, pero bueno, te la da, qué sé yo. Quiero decir, no sé hasta dónde lo pude aprovechar porque yo creo que en mi literatura lo que yo hago es reproducir el discurso, el relato del siglo XIX, tipo Flaubert, por ejemplo, como si no existiera o no hubiera existido el cine todavía, donde había que describir todas las imágenes, ¿no? El lector tenía que ver lo que estaba ocurriendo. Y seguí escribiendo poesía y de golpe un día me recibí de médico y tenía 24 años y había mucha demanda de, bueno, ahora sos médico, tenés que trabajar de médico. Y me atraía mucho la idea, en realidad. Eh, y empecé a trabajar de médico. Paralelamente, terminé mi primer libro de poesías, que se llamaba Movimientos en el Agua. Y lo presenté a un premio literario que había en esa época. Esta es la época de la dictadura. Esto es en el año 78. O sea, la dictadura duró desde el 76 al 83. Y en el 78, Coca-Cola abrió un concurso que era muy importante en ese momento. Entonces ahí presenté Movimientos en el Agua y no gané, por supuesto, porque yo no estaba totalmente aislado de los círculos poéticos, no sabía que lo que se escribía. Yo escribía de acuerdo a lo que había leído, pero no estaba a la moda, digamos. Por supuesto no gané y eso me frustró mucho. Yo pensé que iba a ganar, así como si fuera lo más pancho, ¿no? Se habían presentado como 500 poetas de verdad, además. Muchos venían escribiendo poesía hacía 40 años y yo no gané. Entonces dejé de escribir poesía y dije, bueno, me voy a dedicar a la medicina. Este, y me dediqué por entero a la medicina y al psicoanálisis y a la psiquiatría. Me pasé los siguientes 10 años leyendo solamente a Freud, Lacan, psiquiatras y todos los alumnos de sus escuelas y derivados. El medio argentino psicoanalítico es súper competitivo, porque hay mucha gente que hace psicoanálisis. O sea, yo ahora vivo en México y yo veo que la formación que tienen los psiquiatras mexicanos es muy deficitaria. O sea, no digo que no haya buenos psiquiatras, debe haber algunos que son estudiosos, pero en Buenos Aires era infernal la cantidad que éramos, qué sé yo, era una profesión que tenía todo el mundo. Entonces, era muy competitivo, había que estudiar mucho y a trabajar mucho. Y bueno, y entré en esa vorágine
y dejé de leer por completo, pero por completo, ficción y poesía. Dejé de escribir, dejé todo. Ha sido una especie de corte a tal extremo que me acuerdo que una vez, un día, faltaron 2 pacientes seguidos, ¿no?, en mi consultorio. Y yo tenía mi biblioteca de más joven, digamos, y me acuerdo que me puse a leer un libro de Lovecraft y lo disfruté tanto, me acordé de cómo lo disfrutaba cuando era libre y leía y no tenía que trabajar como con 10, 12 pacientes por día y estudiar como una bestia, qué sé yo. Pero bueno, fue un accidente nomás. O sea, lo disfruté, pero después vino el paciente que seguía y tuve que dejar. Este, fue una época bastante, no mala, pero, o sea, yo estaba muy fascinado con Freud y con Lacan. Tenía mucha fascinación, eran muy interesantes. Pero era, a la vez trabajaba demasiadas horas y no hacía nada para mí. Ya tenía 2 hijos a esa altura, me había casado como correspondía, seguía haciéndola. Porque al hijo mayor, yo tengo 2 hermanos menores, al hijo mayor yo creo que le corresponde, o por lo menos en mi familia fue así, cumplir con los ideales, como llevar el estandarte de la familia, sería en algún sentido ridículo, pero entonces yo cumplía con los ideales, me casaba, tenía hijos, era médico, era como, yo pensaba a la vez que yo era un rebelde, o sea que yo estaba haciendo una cosa completamente libre. O sea, uno es excelente para mentirse a sí mismo, ¿no? Como yo pensaba que era una especie de hippie. Y en realidad me levantaba todos los días a las 7 y me iba al hospital, qué sé yo, con el guardapolvo, así que no era muy hippie que digamos. Y la verdad que no la pasaba bien, la pasaba bastante mal en esa época, engordé y nada, era como, no estaba muy bien casado, tenía mis hijos, eso sí, estaba bueno, pero los hijos dan muchísimo trabajo y yo ya tenía muchísimo trabajo, entonces el caso es que una vez fuimos al cine con mi esposa de aquel entonces a ver una película que se llamaba Pieza inconclusa para piano mecánico. Una película vieja de Mikhalkov, eh, sobre una obra de Chekhov, donde se reúnen unos cuantos rusos así de la inteligencia rusa de la época, del 1800 y pico, en una dacha, no sé cómo se pronuncia. Eh, y empiezan a charlar y hablan y hablan y hablan y hablan de qué ha sido sus vidas, porque son gente que en ese momento tiene 35, como tenía yo, y hablan de lo que les pasó en los últimos años. Y uno de ellos, que vendría a ser como el más protagonista, de golpe le agarra una especie de crisis existencial y se pone a llorar y dice cómo él no hizo nada con su vida. De hecho, se había casado con la mujer que le convenía y no con la que amaba. Y dice en un momento algo así como Lermontov a esta altura ya era un poeta consagrado a los 33 y Napoleón ya era general, qué sé yo, cosas por el estilo. Yo no soy nada, qué sé yo, y me voy a suicidar. Y se va al río a suicidarse. Después viene la esposa sensata atrás y le dice, no, Piotr, te vas a enfermar, vení, salí de acá, lo agarra y lo saca del río, digamos, ¿no? Y me pegó muchísimo esa película. Y fue además justo en la crisis de la mitad de la vida, los 35. Eh, y nada, ahí dije, bueno, no, yo no puedo seguir así, viviendo mal. Para mí, tener un destino literario era como algo que les pasaba a los otros, a la gente no tan burguesa. O sea, no estaba avalado eso. En mi familia
o sea, había que ganar plata y tener amigos y ir al club y tener un auto y esas cosas. Yo después cuando conocí a los escritores me sorprendí mucho de que no tenían auto, no iban a ningún club, en general, muchos de ellos sí, pero muchos no. Una sorpresa agradable, la verdad. El caso es que la pasaba muy mal, y entonces, como estaba sometido a mi obediencia interna, no podía escribir, salvo en las vacaciones. Entonces, en las vacaciones, a los 35, me ponía a escribir. Y me acuerdo que yo le había comentado a un amigo que iba a escribir una novela sobre un mundo donde no hubiera hombres, que quedaban solamente las mujeres y 3 o 4 hombres para darle verosimilitud, porque ninguna epidemia en la historia de la humanidad mata a todo. Siempre hay alguno que se salva. Entonces quedan 3, 4 hombres, o 20 hombres, o 1000 hombres, no importa, pero quedaban todos los demás muertos. Y escribí una novela así, le decía yo a mi amigo. Mi amigo me miraría como con cara de que estaba loco, pues yo era médico, un médico gordito, que trabajaba de psicoanalista, qué sé yo, ¿qué vas a escribir novelas? Pero bueno, entonces empecé a escribirla en los veranos. Y cuando llegaba marzo, me ponía mi traje. Imagínense que atendía con corbata y todo, como se hacía en esa época. Eh, lo ridículo es que después atendía con corbata en mi casa. O sea, estaba en mi casa con corbata, era muy raro también. Eh, y, y bueno, y entonces empecé a escribir en los veranos esta novela que fue Anatomía Humana. Y cada verano escribió un poco más. Enero, febrero, porque en enero siempre había menos trabajo con los pacientes, se podía empezar a trabajar en la literatura. Y febrero era el mes de los psicoanalistas que se van de vacaciones, y entonces nadie entendía nada, qué hacía yo escribiendo, qué sé yo, era un secreto, además me daba mucha vergüenza. Anatomía Humana estaba llena de referencias sexuales por todos lados, y yo ni pensaba publicarla, la escribía como un hobby, como quien, qué sé yo, junta estampillas o cría peces tropicales. Yo tenía el hobby de escribir esta novela, que me daba muchísima vergüenza, porque era muy desfachatada, muy explícita, digamos. Y eso pasaron 2, 3 años y escribía mucho, y me empezó a pasar que la novela se desbordó hacia el año de trabajo, que yo me ponía el guardapolvo y ya no escribía más, cerraba la carpeta y chao, hasta el año que viene. Me pasó eso, que se desbordó porque tardaba tanto en releer el material que había escrito antes, que ya no me quedaba tiempo para escribir más. Entonces se empezó a meter como en mi vida supuestamente normal, la novela. Y de golpe se convirtió en un mamotreto de como 600, 700 páginas manuscritas, ni siquiera pasadas a máquina, era todo manuscrito. Y entonces me compré una computadora, año 91, ¿no? Esas computadoras que venían en esa época, que tenían 30 megas de memoria, o sea, no sé si se acuerdan, eran, no escribía más, una palabra más de lo necesario, chao, no se la quería escribir. La computadora era muy estricta. Y lo llamé a un escritor. Yo, por otro lado, a esta altura, yo no conocía a ningún escritor, nadie. Era como, yo conocía a muchísimos psicoanalistas, pero yo había mantenido cierto vínculo con la literatura a través de comprar el diario de poesía. El diario de poesía era un diario, digamos, pero impreso con mucha calidad, que salía creo que trimestralmente, era muy completo,
y hablaba de poesía, poesía de todo el mundo. Ahí conocí muchos poetas que no había conocido en la etapa adolescente cuando yo escribía poesía. En esa época no escribía nada de poesía. Pero mantenía el vínculo. Era como una manera de... Y a través del diario de poesía vi una entrevista a Alberto Laiseca, un escritor argentino que murió hace unos años, y me cayó simpático y sobre todo me cayó humilde. Pues yo pensaba que los escritores eran, como es el título de ese libro, egos revueltos. eh, Egos revueltos, es un título de, no me acuerdo, Juan Cruz, un periodista español. Ah, sí, Juan Cruz. No, no sé. Bueno, y la Eseca era totalmente llano, humilde, lo llamo, no sé cómo conseguí el número, y le digo si me puede ayudar a estructurar la novela, que era una especie de masacote que estaba ahí lleno de escenas. Y él me dice, no, yo no hago eso, yo hago lo que hago es taller de cuentos. Bueno, taller de cuentos, ok. Pero no me interesa, le digo, porque eh, yo quiero escribir la novela, que esto y que lo otro. Me dice, no te vamos a comer acá. Fue una interpretación correctísima, porque yo en realidad le decía que no por fobia, no porque tuviera un motivo. Me pescó al vuelo la Iseca. Y entonces empecé en el 91 a ir al taller de Alberto de la Iseca y a fines del 91 dejé, porque fue la primera convocatoria del Premio Planeta, que falló en el 92. Yo presenté Anatomía Humana, dejé el taller porque no podía escribir para el taller y escribir aparte mi novela. Dejé el taller y me encerré con la novela a corregir el mamutreto ese a como diera lugar, cortar, pegar, qué sé yo, no sé. Fue muchos meses, fueron como 5 meses súper intensivos de estar todo el tiempo pensando en la novela y cómo escribirla y cómo ordenarla y nada. Y paralelamente leía, cosa que ahora está facilitado por Google, pero en esa época había que comprar libros de research, de apoyo, digamos, así como para obtener los detalles de verosimilitud. Entonces yo tenía, qué sé yo, libros sobre, no sé, cómo se desangra un caballo cuando tiene no sé qué enfermedad, porque parte de la novela estaba ambientada en el campo, cómo se fabrica leche y manteca y queso, qué sé yo. Leía cosas ridículas que mis amigos cuando venían a la casa decían, ¿qué estás leyendo? ¿No? Era medio ridículo todo eso. Pero me servían para la novela. Y nada, me pasé 5 meses escribiendo como hasta las 2 3 de la mañana. Fueron meses duros y me presenté a principios del 92 con la total certeza, la certeza psicótica de que iba a ganar. Así. Premio Planeta, año 92, era como el único premio importante que había en la Argentina en ese momento, salvo los nacionales y qué sé yo, que no tenían ni la cuarta parte de la prensa que el Planeta. No lo iba a ganar ni en chiste, no tenía ninguna posibilidad, pero yo estaba seguro. Así que la presenté y cuando era la época del fallo, estaba seguro que me iban a llamar por teléfono y me iban a decir, usted ganó el premio, qué sé yo. Bla, bla. Bueno, no me llamaron, no gané ningún premio en ese momento y me sentí muy frustrado. Otra vez casi dejo de escribir, pero la Iseca me llamó. La Iseca había leído 100 páginas de la novela y me dijo, no seas estúpido, presentate de nuevo. No, ¿cómo voy a presentar de nuevo si no salí ni finalista, ni entre los 10 primeros, ni nada? ¿Cómo voy a presentar de nuevo? No, no, presentate de nuevo, que la novela lo vale, qué sé yo. Me convenció. Me presenté de nuevo y gané el Planeta del 93. Antes, o en el lapso entre un premio y otro, escribí cuentos.
Y también saqué el premio Quinto Centenario, que era del año 92, de cuento del Consejo Deliberante de la Municipalidad. Yo creo que por eso también fui considerado como para ganar el Planeta al año siguiente, porque un desconocido completo y totalmente inédito no hubiera ganado. Entonces, bueno, me presenté, gané el de cuentos, que todavía se reedita y funcionó muy bien. En esa época, como tenía tanto atrasado, tanto deseo de escribir atrasado, escribía con una velocidad que ahora, por ejemplo, esta semana tenía que hacer la contratapa de mi último libro, que sale ahora en junio. Tuve como 5 días para escribir una estúpida contratapa. No me sale, pero nada. En esa época, Amores Brutales lo escribí en 2 meses. Era maravilloso. Uno escribía así, y estaba todo bueno. Qué sé yo, ahora casi nada está bueno y está todo ahí medio como luchando. Este, bueno, y entonces saqué el Planeta y ya fue otro mundo, mi mundo. O sea, me convertí en escritor. No conocía salvo a Laiseca, no conocía escritores. O sea, y a Laiseca porque lo fui a buscar. Y entré hace unos 30 años más o menos en ese otro mundo que es el de los escritores, que es raro porque yo te los tenía muy idealizados a los escritores. Pensaba que eran como una especie de semidioses más o menos. Y muy despreciados a los psicoanalistas. Y resultó que no, que muchos escritores eran flor de pelotudos, así francamente hablando, y muchos psicoanalistas eran tipos por ahí no tan creativos, a veces sí, creativos en el nivel del pensamiento, no de la ficción, y eran gente más valiosa. Me relativizó un sistema de ideales que yo siempre tengo dando vueltas en la cabeza, como de jerarquías y de cosas que están mal, que no son adecuadas a la realidad. Pero bueno, el caso es que a todo esto yo venía con mucho atraso de lecturas, porque no había leído muchos escritores argentinos. Había leído, siempre uno lee cosas, pero eh, me puse a leer mucho porque tenía que hablar, había congresos donde me reunía con esas personas en vivo y charlábamos, y yo no había leído los libros de ninguno. Era como un desastre, digamos, ¿no? Entonces traté de ponerme al día bastante enérgicamente y leía muchos escritores. En esa época creo que los que más me gustaban eran Piglia, Rodolfo Walsh, ¿no? Sin hablar de los hiperconsagrados, tipo Cortázar, ¿no? O Sábato, o Borges. Eh, es curioso porque el único que para mi gusto personal, resiste perfectamente el paso del tiempo es Borges. Borges siempre me da gusto leerlo. Siempre lo tengo en el Kindle, en el libro electrónico. Eh, digamos, en cambio otros, y me hice amigo de muchos escritores, lo cual estuvo muy bueno. Salí bastante de mi ostracismo, me divorcié. Fue una etapa de muchos cambios, un poco loca también, pero bueno, no fue buena, fue buena. Y es interesante pasar por la experiencia de haber escrito. O sea, porque es como a través de la escritura, cuando uno relee, es como en una sesión de psicoanálisis, cuando uno eh, larga todo el material, supongamos que el paciente habla, ¿no? Habla, y después de que habló un buen rato, el paciente mismo a veces, o uno, se da cuenta de qué era lo que le pasaba. Todo eso que le pasa a uno se despliega, ¿no? En la literatura, y recién ahí te das cuenta de qué era lo que le pasaba a esa persona.
o a mí en particular. O sea, es raro porque es como una conciencia distinta de lo que es uno. También un poco fantasmagórica, porque no es el uno de la realidad cotidiana, es el uno que es un otro que tiene sus intereses, sus dudas, sus temas, y que los ve cuando los escribió. No solo porque se hacen visibles, sino porque uno se da cuenta que le deben de importar, porque se dedicó a hacer mucho trabajo en torno a eso, ¿no? Uno no trabaja con cualquier cosa o por cualquier motivo. Y nada, la literatura fue buena en todos los sentidos para mí, o sea, en todos los aspectos. O sea, pude vivir desde los 40 más o menos en que me recibí de escritor, digamos, empecé a publicar una vida más interesante, más creativa que la vida que vivía antes, porque si bien los psicoanalistas, muchos de ellos tienen un gran nivel, no son tan divertidos como los escritores en general. Son más clásicos, qué sé yo. Muchos no. Y nada, incluso así conocí a mi actual mujer a través de la literatura, porque había un cuento mío de Amores Brutales del primer libro que se llamaba Eugenia convertida en obra de arte. Y ese título y ese cuento lo usaban mucho los estudiantes de diseño gráfico para hacer tipografías y presentar sus trabajos de fin de curso, qué sé yo. Supongo que por eso de convertida en obra de arte, ¿no? El caso es que eso se subía a la web y Eugenia, mi mujer, me manda un mail, hará 12 años, preguntándome si yo sé algo del nombre de ella, de Eugenia, qué quiere decir, porque ella es traductora y estaba traduciendo en esa época, o leyendo, no sé, no creo que lo haya traducido, el Cratilo de Platón, donde dice que el nombre tiene que ver con la cosa y la rosa tiene que ver con la rosa, etcétera, etcétera. Entonces, un mail súper seductor. Mi mujer es una hábil cazadora de hombres por vía mail, tiene unos ganchos así terribles. Y me pregunta, ¿me puedes decir, me dices algo de mi nombre, qué sé yo, toda coqueta, así? Y entonces yo me enganché y empecé a escribir. Total, ella estaba en México, yo estaba en Buenos Aires, no había ningún peligro de nada. Yo escribía, nos escribíamos. Y nos empezamos a escribir tanto que nos enamoramos. Y en algún momento eh, ella me dice que ella podría viajar a Buenos Aires. Yo no podía irme de Buenos Aires. Yo, en ese momento, que yo tendría 50 y pico, todavía trabajaba muchísimo como psicoanalista, estaba en mi medio, no me pensaba ir. Y ella me dijo, no, pero yo sí me puedo ir. Bueno, el caso es que así nos juntamos, o sea, y nos casamos después también, porque por cuestiones legales más que nada. Y se vino a vivir a Buenos Aires y estuvo 6 años, después ya no aguantó más y se quiso venir para acá. Yo me enfrenté con la disyuntiva de o me separo y me quedo en Buenos Aires o me voy a México y decidí venirme a México porque sé cuáles son los costos de las separaciones y estábamos bien y seguimos bien. Yo hace 6 años que estoy en México, haciendo una vida un poco complicada porque 4 veces por año viajo a Buenos Aires y tengo toda mi familia en Buenos Aires, mis amigos, todo en Buenos Aires. Acá no tengo nada, salvo mi mujer y mi hija, que en realidad es hija de ella, ¿no? Eh,
bueno, esa es más o menos la historia. Escribí varios libros más, publiqué, ahora estoy por publicar mi 10º libro, que es más de lo que yo pensaba escribir. Mi modelo literario eran autores que escribieron pocos libros, tipo Kafka o Flaubert mismo, qué sé yo, o Joyce. Pero bueno, estoy por publicar el 10º libro. Los libros anduvieron bien dentro de los términos argentinos, no sé, no hubo grandes ventas, salvo con Anatomía Humana y con Amores Brutales, que sí, hubo reediciones, ventas, etcétera. Pero el resto anduvieron ahí, con pocas traducciones, eh, y todos mis libros serían fácilmente filmables. Y me han comprado opciones y qué sé yo, pero nunca se filmaron. Es más, me han plagiado Anatomía Humana también y eso se hizo una serie. Y es un plagio obvio, pero parece ser que no puedo ni me conviene ir en contra de los estudios que hacen estas cosas porque tienen equipos de abogados que te sacan toda la plata y después te destruyen y después llaman a algún sicario de la mafia y que te mate también. Parece que no es muy prudente ir en contra de ellos. Pero me lo plagiaron y cuando estaban por comprar la opción de Anatomía Humana me dijeron, se está haciendo en este momento. Por suerte fracasó. Se llama The Last Man, el último hombre, ¿no? Y es el mismo tema. Quedan todas las mujeres, pero hecho de una manera torpe, digamos. O sea, es el mismo tema, incluso el personaje tiene el mismo oficio que mi personaje y hay una escena que es exactamente igual, es un mago que trata de salir un chaleco de fuerza, en la serie también aparece eso. Seguro que lo plagiaron o que alguien lo leyó, no hay duda, pero bueno, qué sé yo. Este, pero en general, bien con la literatura, más hubo este tipo de frustraciones, ¿no? De que no se tradujo, no se filmó, pero bueno, qué sé yo. A algunos les pasa eso, a algunos no, simplemente, ¿no? Así que en general mi balance es bueno. No sé qué Buenísimo. agregar. Muy bien, pues no sé, entiendo que en esa pausa hay un cierre también de la conferencia entonces. eh, y yo la he seguido con mucha atención. No sé si tenéis alguna pregunta que plantearle a Carlos, me imagino que sí, que muchas. No sé quién quiere empezar. Os veo cara de venga, Graciela. Bien, no, ha sido apasionante la historia de Carlos. Oye, Carlos, ah, me interesó muchísimo eso porque me imagino que tú como el hijo mayor de una familia judía, así, encarnabas, encarnabas lo que tenías que ser, lo que tenías que representar. Y ese proceso tuyo de los 35 años, el paso a la literatura es apasionante. Después una carrera tan exigente como medicina, y tú pudiste hacer medicina, que no es cualquier carrera, exige muchísimo tiempo y estudio. Es notable lo que te ha pasado. Y después esa manera de que te premiaron el primer libro, que es una cosa desopilante. Es la primera vez que escucho que alguien con la primera novela que escribió, que además era un masacote que tuvo que corregirlo, gana el premio Planeta. Es una cosa que, en fin, yo estaba esperando que tú hablaras para enterarme de cómo había sido. Y bueno, pues me sigue fascinando la manera como pasaste de la medicina a la literatura, me parece algo extraordinario. Y nada, te quería decir que reconozco en tus lecturas de la infancia, reconozco las cosas que había acá, así que cosas que yo me olvidé además de nombrar, como el existencialismo y todo eso que estuvo de moda, es cierto. Y sabes que no me cabe duda de que tus lecturas de psicoanalista te deben haber ayudado muchísimo en la escritura, ¿eh? Aunque tú no lo creas, muchísimo te Sí, tienen que haber ayudado. sí, Porque
Sí, Decís, no, porque el escritor es alguien que tiene que entender mucho del alma humana, si no, no puede escribir, aunque sea esto que tú escribes, que sea pura ficción, pero el alma humana está ahí y todos esos estudios tuyos y las lecturas seguro que te han ayudado muchísimo. sí, y al revés, los escritores, Goethe, Dostoyevsky, Sí, qué sé yo, el Edipo, son todos ejemplos literarios que tomaba Freud para alimentar el psicoanálisis. claro, Sí, el psicoanálisis te daba versiones pseudocientíficas o de ciencia conjetural, como se la llama, del alma humana. Pero para mí lo curioso es que yo más que como psicoanalista escribo como médico, así como Kafka escribía como abogado. claro, es que es O sea, yo importante. tengo mucha... Uno cuando estudia una carrera, en síntesis, lo que hace es aprender un lenguaje puramente de la medicina, ¿no? Hemostíesis, epistaxis, rales, hay 50 términos que hay que aprenderse si uno quiere ser médico, aparte de saber poner inyecciones, esas cosas. Y, y bueno, a mí me parece que los temas médicos y la medicina como estilo me duraron hasta ahora. Sin duda también tenía mucho interés en la medicina y para mí la medicina era como estar en la realidad, ver el dolor humano, las cosas importantes. Yo venía de lo que yo consideraba mucha estupidez, mucha, qué sé yo, como uno lee, pero lee ficción, no es de verdad. Hay gente qué sé yo, que no lee ficción. Medicina es un poco eso, me servía para ver cómo se vivía y cómo se moría la gente, ¿no? Uno va a un hospital, yo iba al hospital Argerich de La Boca, que era donde era la formación, ¿no? La formación, los últimos 3 años en Argentina se hace en un hospital. La residencia. Y era muy fuerte, de por sí es muy fuerte que cuando uno tiene 18 años lo llevan a la cátedra de anatomía y se pone a tocar cadáveres. Uno dice, bueno, es normal. ¿Cuándo va a estudiar medicina si no empieza a los 18? Pero a los 18 uno es un poco chico para andar con los cadáveres. No es una experiencia normal. Si uno le pregunta a una persona que no es médica cuántos cadáveres vio en su vida, por ahí haya visto muy pocos o ninguno. ¿Qué sé yo? Yo hasta ese momento no había visto ninguno. ¿Qué sé yo? Es como, fue una experiencia fuerte, cruzada además con la dictadura. Pues yo estudié medicina yo me recibí en el 77, fines del 77, entré en el 72 y en el 71 en realidad empecé el ingreso. Y era un régimen autoritario. Yo me acuerdo haber hecho guardias en el hospital de Vicente López como 1 año y medio y eran tremendamente salvajes. Todo era salvaje, muy autoritario, incluso hicieron operativos antisubversivos en el hospital, estando nosotros ahí. O sea, era un mundo como... La otra vez estaba pensando que podría escribir sobre esa experiencia, ¿no? Experiencia como, por ejemplo, que una noche viene un señor vestido así, muy bien vestido, con una chemise Lacoste, qué sé yo, todo... Y era un capitán del ejército que nos viene a decir que lo engañaron a no sé qué subversivo y que va a venir a buscar un compañero que se supone que está internado, pero no está internado en el hospital, y que nosotros lo distraigamos al subversivo para que ellos tengan tiempo de venir a atraparlo. Así lo más pancho el tipo este, ¿no? Y viene el subversivo, o sea, yo digo el No, subversivo, el guerrillero, no sé qué era. Y viene y tiene un arma, porque tenía una bolsa de papel madera donde tenía un revólver.
Y nosotros nos mirábamos así, esperando al capitán con su tropa para que lo agarre y nos caga a tiros a todos, qué sé yo, era como, así era el ambiente, era como digo, por supuesto el subversivo estuvo 10 minutos ahí, vio que no había nadie y se fue. Y después vino el capitán y nos reprochó que no lo hubiéramos distraído más tiempo. Era, era una Argentina loca y violenta y malvada también, muy Sí. malvada. Este, qué sé yo. Así que sí, medicina fue positivo al final. Mi papá tenía razón. ¿Sabes otra cosa que dijiste que es tan de Buenos Aires, este asunto del cine? Que acá todo el mundo va muchísimo al cine. Mira, yo no los quiero poner envidiosos, pero ahora se hace el Bafisi del 19 de abril al 1 de mayo y pasan 250 películas de vanguardia, francesas, españolas, Claro, eh, latinoamericanas, 250. No tienes tiempo literal de ver, aunque hubiera 5 películas diarias, verías 50. O sea, 250 películas, nadie puede verlas en su totalidad. Increíble. Y las pasan acá en 19 sedes y todo el mundo va a ir al cine, porque si no vas a sacarlas en internet rapidísimo, te quedas sin entradas. Esta pasión que hay, lo que es bastante incomprensible si tú vives afuera, no entiendes esto que pasa acá. claro. Por Dios. Sí, no, yo me acuerdo que había un desarrollo cultural. La calle Corrientes, uno tenía el Lorraine, el San Martín, el Lorca, había otro más, el Losuar. Eran todos, daban ciclos de arte, todos. Y después estaban todas las librerías de libros usados. Era un paraíso eso, digamos, para Sí, un joven María cuando José era se yo en la esa pasó época. recorriendo esas librerías de usados y se llevó Cada día iba, bastante. cada día iba. Claro, Todos los días Aquello venía era con algo. bueno, era un festival. claro. Sí, sí, tiraban muchísimo las librerías. Pero siguen Eh, Yo, existiendo las librerías. así que, Sí. bueno, y además, ¿eh? Carlos, he visto que estás en la Balandra esta semana que viene, que yo no voy a poder escucharte en el Zoom porque ese día tengo un compromiso, pero que Ah, vas a sí, estar acá. Vas a hablar desde allá, claro. hablo desde acá, sí, sobre la composición del personaje. Qué bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque acá la Sí, Balandra es una asociación que se ocupa de la literatura. Hace sí, concursos, hace concursos de cuentos y yo les pasé el dato del anterior, este se me pasó. Sí, sí, la balandra se mueven bastante bien, se mueven está con mucho. el Pen Club, sí. Pues, sí, Lo que pasa es que había, hacen todo por Zoom y realmente, bueno, a veces uno no tiene ganas de estar tanto tiempo en la computadora. claro, sí, hacen todo Y por Zoom. eso que dices del 91 me llama la atención porque la primera computadora que nosotros tuvimos en el estudio, que era IBM, que compramos 3 IBMs, fue en el 95 creo que compramos las IBM. En el 91 no recuerdo qué computadora había, pero debía ser muy lenta, ¿verdad? Era lenta, pero no era una Commodore, era un modelo más, Eran eran, ¿cómo las enormes. llamaban las que se armaban? No me acuerdo cómo llamaban. Una armada creo que la llamaban. Y me la Claro, vendió la usada armaban. un amigo que se dedicaba un poco a la compu. No era, no era especialmente cara, ni IBM, era una compu que me No, salió, no esas tenía mucho. IBM nos costaron, oye, esas IBM nos costaron $5.000 cada una, eran carísimas al principio. Y sí, IBM siempre fue caro, pero nada, eh, tenía la computadora y no la sabía usar, la tenía ahí, la había comprado con el propósito de obligarme a, etcétera, y no sabía usarla. Tuvo que Nosotros venir tampoco, la usaban los técnicos, porque mira, hasta que no aparecieron los iconos, recién cuando aparecieron los iconos, pero antes tú tenías que hacer control, qué sé yo, era un ejercicio de memoria increíble, no oh, se podía manejar. Así que había ciertos personajes expertos que trabajaban, yo soy abogada, trabajaban en los estudios, entonces teníamos dos que manejaban las computadoras. Bueno, cuando aparecieron los iconos, ya todos manejábamos computadora, pudimos hacerlo. así era fácil.
Sí. Sí, 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 fue Yo, una yo te linda quería, experiencia. Sí, sí, sí. yo te quería preguntar una cosa. Si encuentras mucha diferencia entre la realidad del mundo que tú frecuentabas por tu profesión de médico, de personas enfermas, atormentadas, y la ficción que tú creas, si hay mucha diferencia, o si de alguna manera hay una transposición de aquel mundo que tú conocías a la literatura que has creado. Eh, nunca, nunca me salió bien eso. O sea, eh, no sé cómo se alimenta una cosa del. Por ejemplo, ahora estoy empezando a escribir una novela y entonces, y ahora tengo un nieto que acaba de cumplir un año. Mi nieto hace unos 6 meses estaba frente a una ventana y llovía. Y entonces, y alguien lo estaba filmando, obviamente, porque me llegó el video a mí. Y entonces protestaba, así, ¿no? Como un nieto de un chico de 6 meses, un bebé de 6 meses, protestaba, así con una voz gruesa, rarísima. Y me quedó muy grabado eso, ¿no? Hablando de las transposiciones, de cómo lo que le va pasando a uno en la vida después aparece en el libro. Este, pero, digamos, es el comienzo del libro, esa escena donde un bebé protesta porque la lluvia no le hace caso, sería, ¿no? Como que el bebé ahí nota que el mundo no es él, que hay un mundo aparte de él, que no obedece. Y, pero en general, de mi experiencia personal o de lo que me contaban los pacientes, siempre me costó muchísimo convertirlo en literatura. Y a veces que lo convertí me salió mal, eh, no, salvo que fueran detalles menores, supongamos, o no tan menores, supongamos, un paciente judío le manda hacer la circuncisión al hijo. Entonces el rabino le dice que el prepucio cortado hay que enterrarlo en tierra, hay que volverlo a la tierra. Y entonces esta pareja de jóvenes hiperburgueses, así bien de clase media argentina, andan con el prepucio del bebé en una gasa dentro de la cartera de ella, porque no saben dónde ponerlo, porque no hay tierra, no estamos en el campo, estamos en la ciudad, entonces tienen miedo de enterrarlo en una plaza, enterrarlo en una maceta en el balcón. ¿Qué hacemos con el prepucio? ¿No? Bueno, es un material literario lindísimo. Entonces, ese así está recortado, lo pude usar, ¿no? Como tenía una paciente, por ejemplo, que venía de una familia de mucho, mucho dinero y que una vez se fueron, no sé si se fueron a China o trajeron muebles chinos. Y para que hicieran juego con los muebles, se trajeron sirvientes chinos. Típico de los argentinos millonarios de la década del 20, qué sé yo, hace 100 años, ¿no? Pero en general, la historia, con todas sus articulaciones y las historias que me cuentan los pacientes, es muy difícil transponerlas. Y las historias de mi vida no son muy interesantes, la verdad, para hacer literatura. Siempre hago una literatura más extrema, ¿no? Se mueren todos, fulano le come el alma a la gente. Creo que hay que llamar la atención. Entonces, este, es difícil transponer. Pues no sé si tenéis alguna cosa más que preguntarle, si no, yo sí que aprovecharía para preguntarle a Carlos en su doble condición de psicoanalista y de narrador, sobre todo por esta parte que a mí me ha despertado mucho interés, ¿no? Y que tiene que ver con el paralelismo que ha establecido entre el discurso del escritor y el discurso del paciente, ¿no? Eh, no sé si
en ese paralelismo que has establecido, aparte de la posibilidad de un descubrimiento, si es que se puede entender todo el psicoanálisis o la posición del paciente y su discurso como la búsqueda de un descubrimiento, habría que buscar también la caída, digo la caída, ¿no? La caída en un proceso psicoanalítico como algo que también le ocurre al escritor, como una caída, como si uno se precipitara. Es decir, si crees que de la misma manera que un paciente acude a un psicoanalista para revisar algo de su malestar, es necesaria esa condición para emerger como narrador y que probablemente el paso del lector al escritor tiene algo que ver con la necesidad de revisar algo de su propio malestar. Y sí, sí, totalmente, totalmente. Es un psicoanálisis de la escritura, ¿no? Es un psicoanálisis extraño, porque es como un autoanálisis. Se supone que nadie se puede autoanalizar. Uno se analiza como, en términos de psicoanálisis, se analiza en transferencia. En transferencia significa como dirigido a alguien. El único que se autoanalizaba solo y por carta era Freud, pero le dirigía las cartas a su amigo Fliess. Y las cartas no eran de psicoanálisis en el sentido de autoanálisis solamente, sino que también incluían mucha teoría, ¿no? Pero sí, uno cuando escribe es como si se psicoanalizara sin darse cuenta, pero como a la vez deja un producto, que no son meras palabras, sino que hay un producto material, que deja un libro, por ejemplo. Es otra operación para mi gusto, ¿no? O sea, tiene esa coincidencia, sí, creo que sí, que es que uno descubre qué era lo que le pasaba, o un atisbo de lo que le pasaba, cuáles son mis intereses, yo descubro. Siempre cuando leo algo digo, a veces no porque ya los conozco, a veces me sorprenden, eh, pero no es... después son como caminos divergentes. El paciente está vivo, sigue su vida, esto es un episodio, etcétera, y el escritor está totalmente comprometido con su obra y deja un producto tangible, ¿no? Como que eso es algo como para hablar. La circulación del texto en la población, en el mercado, en la editorial, qué sé yo, ¿no? Como el texto como un bien de... Yo, por ejemplo, nunca había tenido la experiencia, uno como psicoanalista siempre es un taxi, tiene que estar presente o remoto ahora si quieren, pero tiene que estar y cobra por hora, digamos, es así como... En cambio, cuando uno fabrica un libro, sobre todo si le va muy bien, de golpe con un libro que fabricó una vez, vende toda la vida, si tiene suerte, y el libro es bestseller, y eso me dio una sensación como si hubiera fabricado, qué sé yo, ropa o cualquier cosa, ¿no? Como de golpe se podía usar 1000 veces y ganar plata 1000 veces con algo que ya estaba ahí hecho una sola vez, ¿no? Como, imagino que yo, cosas como El Principito, el tipo lo escribe, 80 páginas, listo. Tiene millones de traducciones, publicaciones, digo, un modelo, ¿no? Pero por ahí no es importante. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Nada, yo solamente quería comentar que varias varias de las cosas que ha dicho Carlos, o de las experiencias un poco que ha contado Carlos, pues podría suscribirlas casi al 100%. Una es esa frase que ha dicho de que quizás el autor, entre todos los que él tiene como autores favoritos, que resiste mejor el paso del tiempo y que siempre cuando lo vuelve a leer le produce mucho gusto, creo que ha dicho.
mucho placer, pues es Borges. Yo eso es algo que siempre digo yo, ¿no? Que siempre que vuelvo a Borges, que dejo que pase el tiempo prudencial para que no, pues luego cuando eso siento una gratitud y un placer de poder leer eso. Así que estoy completamente de acuerdo. Y luego también suscribiría lo de que ahora me cuesta escribir más y que en cambio cuando estaba en la época más creativa, pues escribía con una facilidad enorme, unos mamotretos terribles, ¿no? También suscribiría que ahora voy a por el 10º libro, o sea que curiosamente estamos un poco en ciertos paralelismos. Y luego también yo empecé leyendo poesía, o sea, aunque ya leía novelas, pero durante una temporada leí mucha poesía. Y lo primero que escribí yo, pero que era en mi adolescencia, luego yo no me puse a escribir hasta los 40, pero en mi adolescencia escribí poesía también. Tengo bastantes poemas escritos que tengo guardados por ahí, ¿no? Entonces, y luego también la curiosidad de que el primer libro que yo publiqué, que era un libro apocalíptico, un libro distópico, apocalíptico sobre el fin del mundo, pues también, aunque no ganó el premio Planeta, pero tuvo mucho éxito y fue un libro que fue el que me permitió entrar en el mundo este de la literatura y convertirme en escritor, digamos, y que también era un libro apocalíptico, aunque yo nunca he sido lector de ciencia ficción, más allá de unos cuantos clásicos importantes que sí que los he leído, como todo el mundo un poco, ¿no? Pero no soy lector de... Y también hay esa curiosa coincidencia, ¿no? Entonces, y luego, nada, última reflexión, que el psicoanálisis, o sea, la escritura, el ponerse a escribir siempre es una forma ciertamente de autoanálisis. Y yo también, cuando me puse a escribir con 40 años y acabé de descubrir cómo eran mis padres, cosa que yo siempre los había idealizado mucho y tal, y cuando me puse a escribir es cuando de verdad comprendí la auténtica dimensión. Pero hay una diferencia fundamental, ¿no? entre el psicoanálisis y ponerte a escribir, que es que escribir es mucho más barato que ir a un psiquiatra a que te psicoanalice. Seguro que sí. Y nada, y sobre Amores Brutales, el libro este, pues claro, a mí me gustaron mucho algunos cuentos, sobre todo, en general todos, pero algunos, el primer cuento, el primer cuento, el que le da título al libro, creo, ¿no? El de este, digamos, este psicópata, este asesino en serie. Claro, es un cuento estupendo. Yo ahí veo que eso que has dicho antes, ¿no? Que a veces uno proyecta, veo que es un cuento que es casi científico, es casi un auténtico tratado del mecanismo de cómo un personaje este trastorno, como se llame, ¿no? Con este problema, pues cómo puede desarrollar eso. Y luego hay uno que me gusta mucho particularmente, que no sé cómo se titula ahora, porque no tengo aquí, que es el del grupo ese de gente que se ponen a buscar en un terreno, marcan un cuadrado y se ponen a buscar restos humanos. Ese cuento me encantó a mí por la ambigüedad tan terrible que tiene, ¿no? Y más escrito por una persona argentino, y en la época en la que conoció que conoció la época de la dictadura, tal como lo has dicho ahora, ¿no? Entonces, el cuento es terrible, que estén hablando de descubrir restos humanos, pero resulta que es una cosa que es como un juego, ¿no? Que es como una competición a ver quién reconstruye quién reconstruye la historia más interesante. Y esta terrible ambigüedad moral que a mí me resulta muy estimulante y muy interesante como relato literario. Particularmente, ese quizás es el que me ha dejado una huella más. Luego también el de esta pareja que son actores de porno, también está muy bien. Bueno, en fin, que muchos cuentos que me han gustado mucho, ¿sí? Gracias, gracias. Sí, sí, ese de los cadáveres se llama La composición del relato.
Porque lo que ellos tienen es que armar un relato acerca del resto humano que descubren. Y a mí me encantaban los relatos médicos, porque está lleno de relatos que son sumamente poéticos. Y hasta pensaba, bueno, esto me lo va a robar a alguien. Alguien se va a dar cuenta y lo va a poner en algún libro, ¿no? ¿Qué sé yo? En anatomía humana me acuerdo que puse los litopedios, que son los niños de piedra. Parece ser que cuando una mujer tiene un embarazo y es retenido y ni se da cuenta de que lo tiene, muchas veces queda ahí el feto añares, y se le van depositando sales de calcio y de carbonato de calcio y qué sé yo, y queda convertido en una piedrita, que por ahí es así, ¿no? No sé qué tamaño tendrá. Y un día es un hallazgo de autopsia eso, o un hallazgo, o porque, qué sé yo, le hacen una histerectomía o lo que sea. Y nada, había muchos detalles en anatomía y en los otros libros que tenían que ver con el pasaje por la medicina. La medicina es muy rara, muy salvaje también. Sí. Pues muy bien, pues no sé, si no tenéis nada más que añadir, yo creo que hoy le hemos dado buen recorrido. Te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas expuesto con tanto detalle, ¿no? Y con tanta honestidad y transparencia con la que nos han llegado, ¿no? Tus historias y cómo te adentraste en la literatura y tus lecturas y, en fin, cómo te construiste como escritor. Y despido el programa de hoy con una muy grata sensación, esperando que también nos haya gustado los que nos seguís por YouTube, que os suscribáis, os recomiendo a nuestro canal y que nos hagáis llegar vuestros comentarios, estaremos encantados de responderos. Y os emplazo en el siguiente episodio de Los Eternautas. Gracias a todos por haber estado aquí y hasta la siguiente.